En este vídeo del tema 8 vamos a ver cómo añadir capas a nuestra vista, así como visualizarlas y ver cómo funcionan las herramientas de visualización. Además vamos a añadir una capa del servicio Web Mass Service y vamos a ver la simbología y algo de etiquetado de nuestras capas vectoriales y de nuestras capas raster. En primer lugar vamos a ver cómo añadir una capa. Vamos a ir a la barra de herramientas, añadir capa, archivo y añadir. La tendremos guardada en nuestro escritorio, bien en el escritorio, en una carpeta o bien dentro del equipo en otra carpeta. Lo mejor y más adecuado es que guardéis todo el material con el que vais a trabajar, sean capas vectoriales o capas raster, en una carpeta directamente desde el disco duro de vuestro ordenador. En este caso vamos a añadir la capa de provincia. Vemos cómo aparece, nos dice que el sistema de referencia de coordenadas es desconocido. Normalmente para España se utiliza el ETRS-89 con código EPSG 25830, el cual podemos definirlo aquí, el CRS o sistema de referencia de coordenadas. En el siguiente tema veremos cómo trabajar con esto y cómo configurar la vista para que nuestra vista siempre tenga el sistema de referencia de coordenadas. En este caso vamos a añadirlo y vemos cómo aparece la capa de provincias. Aquí vemos las herramientas de visualización. Con estas herramientas podemos movernos, podemos quitar zoom, disminuir zoom. Si damos a esta extensión es un zoom a todo. Podemos acercar hacia el centro o alejar, y estas son las herramientas de visualización. Aquí en el top podemos cargar, como hemos visto, más capas. Podemos cargar, por ejemplo, la capa de puntos de interés y la capa de ríos. Y vemos cómo aparecen aquí cargadas. Ahora, sobre la capa provincia vamos a ver, por ejemplo, una simbología. Si hacemos clic sobre ella y la activamos, nos vamos botón derecho, propiedades. Nos podemos ir a la simbología. Aquí aparece toda la información de la capa o shape de provincias. Nos vamos a simbología, dentro de propiedades de la capa, y aparecen las diferentes simbologías. En este caso tenemos una simbología de símbolo único, que podemos seleccionar el símbolo desde aquí. Aquí aparecen las librerías de simbología que tenemos predeterminadas dentro de GVSIG. Y desde aquí podemos seleccionar el tipo de simbología. Por ejemplo, vamos a ponerlo transparente y el borde lo vamos a... Podemos poner un color de borde y poner un mayor ancho del borde. Aceptar, aplicar, y vemos cómo ha cambiado la simbología. También directamente desde aquí, haciendo clic directamente desde la capa, podemos acceder a la simbología. Si queremos una simbología algo más compleja, vamos a propiedades, simbología, y aparece símbolo complejo. En este caso no vamos a actuar sobre ella. Vamos a ir a múltiples atributos. Podemos ver las herramientas de múltiples atributos, donde podemos hacer una simbología por barras en función de algún campo, enlazar con otra tabla externa, o la simbología por tartas, donde aparecen los diferentes esquemas de colores, etcétera, los campos para que queremos añadir, etcétera. Los campos que queremos añadir relativos a la tabla de atributos. Luego tenemos otra simbología que es por categorías. Tenemos aquí por categorías de expresiones o por valores únicos. Por ejemplo, vamos a dar a cada provincia un color. Aquí podemos ver el esquema de color. Vamos a añadir este, por ejemplo, y vamos a verlo que aquí queremos añadir una simbología por valores únicos por cada una, por ejemplo, por cada uno de los nombres de provincia. Es decir, a cada provincia asignarle un color diferente. Estos son los campos
o atributos de la tabla que viene asignada a nuestro 6 vectorial. Si vamos a añadir todos, van a aparecer todas las provincias. Podemos cambiar aquí los colores, añadir todos y vemos cómo aparecen todas las provincias, cada una con un color. Aquí podemos añadir, si queremos ir añadiendo uno a uno, o quitar todos. Vamos a aplicar, aceptar y vemos cómo aparecen todas las provincias. Ahora vamos a ver también en propiedades cómo etiquetar esta capa de provincias de una forma muy sencilla. No vamos a etiquetados, simplemente con hacer check en activar etiquetado, y tenemos dos opciones: atributos de la etiqueta definidos directamente en la tabla, es decir, si tenemos definido un atributo, en este caso el atributo campo provincia, nos va a aparecer lo que tengamos en cada uno de los elementos. En este caso, como hemos dicho, el nombre de la provincia. Otra opción es definirlo por el propio usuario y hacer un etiquetado acorde a nuestras necesidades. Vamos a escoger primero el campo de etiqueta provincia. La fuente podemos actuar sobre esta, podemos poner la altura del texto, el tamaño, ponerle una negrita, cambiar el color, etcétera. Vamos a dejarlo por defecto y vemos cómo aparece aquí los nombres de cada una de las provincias. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer con las diferentes capas o 6 vectoriales. Ahora vamos a añadir una capa tipo raster. En este caso vamos a añadir un modelo digital del terreno. Nos va a pedir en qué tipo de formato queremos cargarlo. En este caso vamos a darle a normal, ya que si le damos a teseladas, esto quiere decir que se tesela, es decir, digamos que se conjugan un poco más las celdas, pero va a tardar un poco más se van a definir mejor las celdas, pero va a tardar un poco más en cargar. Vamos a dar a normal y cargamos. Zoom a todo para centrarlo. Podemos hacer un pequeño zoom y aparece en blanco y negro de forma al iniciar aparece en blanco y negro, pero si pinchamos sobre él y vamos a botón derecho sobre la capa, propiedades del raster, vemos las propiedades que tiene el raster, donde aparecen información, las bandas que tiene, podemos darle una transparencia, un realce con su brillo y contraste. Si vamos también a botón derecho sobre la propia capa raster, tenemos las mismas opciones que aparecían en el caso de las capas vectoriales. Como podemos ver, vamos a revisarlo. Vemos que aparecen las opciones. Aquí aparece la opción también de que podemos acceder a la tabla de atributos de la capa vectorial, y también aparece la opción de eliminar la capa, pues si estamos interesados en eliminarla. Volviendo a la capa raster, vamos a ver las propiedades de simbología de la misma. Nos vamos a tabla de color. Nos aparece las siguientes tablas y las diferentes rampas de color. En este caso vamos a tabla, vamos a activar tablas de color. Aquí aparecen todos los rangos de valores que tienen nuestras celdas. Podemos escoger, por ejemplo, este rango, o podemos coger el rango que estemos, la tabla de color que veamos más adecuada a nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a coger esta tabla de color, damos a aplicar, aceptar, y vemos cómo se visualiza nuestra tabla de nuestro modelo digital del terreno con función de la tabla de color que hemos asignado. Y aquí vemos su simbología. Igualmente aquí vemos la simbología de la capa de provincias, que podemos volver a ella de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo añadir un servicio Webmaster. Se añade de la misma forma. Vamos a la herramienta añadir capa. Vamos a buscar aquí en las diferentes pestañas el servicio Webmaster. En este caso aquí podéis escribir directamente o copiar el servicio, la dirección HTTP del servicio Webmaster que deseéis. En este caso está cargado el servicio de catastro. Vamos a conectar.
está realizando la conexión al servicio. Nos aparece la descripción y nombre del servicio, en este caso la cartografía del catastro. Vamos a la pestaña siguiente. Nos da mayor información del servicio. En esta pestaña podemos elegir la capa que queremos cargar. Vamos a cargar, por ejemplo, la capa de catastro. Clic en añadir. Ya la tenemos cargada. Podemos tener opciones también de poder minimizar, digamos, poner en un orden concreto la visualización de las mismas capas. Damos al siguiente, lo dejamos por defecto. El siguiente será el de formatos. Nos aparece, en este caso lo más adecuado es dejarlo en image formato PNG, ya que es como carga con mayor velocidad. Aquí elegimos el sistema de referencia de coordenadas, el CRS, en este caso EPSG 25830. Y esto podemos dejarlo, que es el tipo de formatos de visualización, lo podemos dejar en cualquiera de las dos formas. Aquí vemos cómo ha realizado la conexión, la leyenda de nuestras capas y la simbología y leyenda. Está a nivel, en este caso, de Andalucía. Si hacemos zoom, vemos cómo podemos trabajar sobre los diferentes niveles de la estructura del One Mass Service. Vemos cómo aparece el etiquetado de cada uno de nuestros los municipios de catastro. Y si hacemos mayor zoom, a medida que vayamos haciendo más zoom, aparecen los diferentes niveles de la capa del Web Mass Service de catastro. Vemos cómo aparecen ya las parcelas catastrales, etcétera. Ahora vamos a añadir, por ejemplo, otro servicio Web Mass Service. Nos vamos a la pestaña. Vamos a añadir, en este caso, el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Procedemos de la misma forma. Y vemos cómo se va a cargar en unos instantes el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de España. Aquí aparece la barra de que está cargando el Web Mass Service. Aquí vemos, aparece en concreto el municipio que estábamos viendo antes de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla, pero podemos acceder a cualquier región de la península de España o de la península ibérica. Igualmente, sobre las Islas Canarias también aparece este servicio. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta zona, para que veáis que podemos ir visualizando en la zona de elegido. Con esto hemos finalizado el tema correspondiente sobre la visualización, simbología y etiquetado de las capas y los servicios Web Mass Service.